Bienvenido a Mitos Sellados, donde las historias despiertan y el misterio habla en voz baja. La noche se había tragado el último rastro de luz, dejando a solas a Elías con el rugido constante de su motor y el hipnótico parpadeo de las líneas blancas de la carretera. Llevaba más de 20 años al volante de su bestia de acero, un tráiler que era tanto su hogar como su prisión. Había visto de todo en las interminables autopistas de América: amaneceres que pintaban el cielo de fuego, tormentas que convertían el asfalto en un río traicionero, y la soledad, siempre la soledad, como una compañera silenciosa. Pero esta noche era diferente. Una inquietud sutil, como un escalofrío que no provenía del aire acondicionado, se había instalado en su pecho desde que tomó el desvío hacia la vieja Ruta 37. Le habían advertido en la última parada de camiones: no tomes esa carretera, Elías. Está maldita. La llaman la carretera olvidada. Él, un hombre de ciencia y kilómetros, había reído. Tonterías de viejos, pensó. Pero ahora, con el silencio espeso del bosque a ambos lados y la luna oculta tras un velo de nubes, la Ruta 37 se sentía viva. El asfalto se volvió más irregular, las marcas de la carretera apenas visibles. Los árboles se alzaban como esqueletos gigantes, sus ramas entrelazadas formando una bóveda oscura sobre él. La señal de radio se había desvanecido hace kilómetros, y el único sonido era el monótono zumbido del motor. Elías encendió un cigarrillo, la llama del encendedor iluminando por un instante su rostro curtido. Intentó concentrarse en la música de su mente, en las canciones viejas que lo acompañaban en sus viajes, pero una nota discordante se colaba, un susurro apenas audible que parecía venir de los árboles. De repente, las luces de su tráiler captaron algo en la distancia. Una figura. Elías frunció el ceño. En medio de la nada, en una carretera tan poco transitada, era inusual. A medida que se acercaba, la figura se hizo más clara: una mujer. Vestía un vestido blanco que parecía demasiado ligero para la noche fría, y su largo cabello oscuro caía sobre sus hombros. Estaba de pie en el arcén, de espaldas a él, con la cabeza ligeramente inclinada. Elías sintió un nudo en el estómago. No le gustaba recoger autoestopistas, especialmente en lugares como este. Pero algo en la postura de la mujer, en su quietud, lo hizo dudar. Parecía frágil, perdida. Bajó la velocidad y se detuvo unos metros más adelante, el aire de los frenos silbando en la quietud de la noche. Abrió la puerta del pasajero. «Señorita, ¿está usted bien? ¿Necesita ayuda?» La mujer se giró lentamente. Sus ojos eran grandes y oscuros, y parecían absorber la poca luz que le llegaba. No había expresión en su rostro, solo una palidez inquietante. «Me perdí», dijo su voz, un susurro apenas audible, como el roce de hojas secas. «Necesito llegar a casa». Elías dudó un momento más. Había algo en ella que lo incomodaba profundamente, una ausencia de vida en sus ojos. Pero su instinto de ayuda, forjado en años de soledad en la carretera, prevaleció. «Suba. No es seguro estar aquí sola». La mujer subió al camión con una lentitud extraña, casi etérea. Elías notó que no hacía ruido al moverse, y que no parecía respirar. El aire dentro de la cabina se volvió más frío, y un olor a tierra húmeda y algo dulzón, como flores marchitas, llenó el espacio. «¿A dónde la llevo?», preguntó Elías, intentando sonar casual. La mujer señaló hacia adelante, hacia la oscuridad impenetrable. «Solo siga la carretera. Mi casa está al final». Elías asintió, aunque la respuesta lo dejó aún más inquieto. Puso el camión en marcha, y el silencio regresó, roto solo por el motor y el sonido de la respiración de Elías, que ahora le parecía demasiado fuerte, demasiado viva. Miró de reojo a la mujer. Estaba sentada rígidamente, con las manos entrelazadas en su regazo. Sus ojos estaban fijos en la carretera, pero no parecía verla. Era como una muñeca, perfecta y sin vida. Elías intentó iniciar una conversación, pero sus preguntas se encontraron con un silencio gélido o respuestas monosilábicas que no revelaban nada. Los kilómetros pasaron lentamente. La Ruta 37 se volvía más estrecha, más tortuosa. Los árboles se cerraban sobre ellos, y la niebla comenzó a descender, envolviendo el camión en un velo blanco. Elías encendió las luces antiniebla, pero apenas ayudaban. La visibilidad era casi nula. De repente, la mujer levantó una mano y señaló. «Ahí».
Elías entrecerró los ojos. A través de la niebla, apenas discernible, había un desvío. No era una carretera, sino un camino de tierra que se adentraba aún más en el bosque. Parecía viejo, cubierto de maleza, como si nadie lo hubiera usado en décadas. ¿Está segura?, preguntó Elías. Este camino no parece llevar a ninguna parte. Es mi casa, susurró la mujer, y por primera vez, hubo una inflexión en su voz, una urgencia fría que le erizó los cabellos a Elías. A regañadientes, Elías giró el volante. El tráiler se sacudió violentamente mientras las enormes ruedas luchaban contra el barro y las piedras. Las ramas de los árboles arañaban los costados del camión, y el sonido era como uñas raspando una pizarra. La niebla se volvió tan densa que Elías apenas podía ver el capó de su propio vehículo. El camino se hizo más estrecho, casi intransitable. Elías pensó en dar la vuelta, en dejar a la mujer y escapar de ese lugar, pero una extraña compulsión lo mantenía avanzando. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante, hacia el corazón de la oscuridad. Entonces, la mujer habló de nuevo. Su voz era diferente ahora, más fuerte, con un eco cavernoso que no parecía humano. Estás aquí por una razón, Elías. Todos lo están. Elías sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. ¿Qué dice? ¿Cómo sabe mi nombre? La mujer se rió, un sonido seco y crujiente, como hojas muertas arrastradas por el viento. Lo sé todo, Elías. Sé tus miedos. Sé tus arrepentimientos. Sé la soledad que te carcome. Elías intentó mirar a la mujer, pero no pudo girar la cabeza. Sus músculos estaban rígidos, como si una fuerza invisible lo sujetara. El olor a flores marchitas se hizo abrumador, casi nauseabundo. ¿Quién es usted?, exigió Elías, su voz temblaba. La mujer no respondió directamente. En cambio, comenzó a recitar una letanía de nombres, nombres que Elías no conocía, pero que sonaban extrañamente familiares. Eran nombres de personas que se habían perdido en la Ruta 37, camioneros que habían desaparecido sin dejar rastro. Elías sintió un terror helado apoderarse de él. Esto no era una mujer. Esto era algo más, algo antiguo y malévolo que se había disfrazado para atraerlo. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Elías, su voz apenas un susurro. Tu silencio, respondió la mujer, y su voz se multiplicó, convirtiéndose en un coro de susurros que llenaron la cabina. Tu soledad. Tu desesperación. Las luces del tráiler comenzaron a parpadear, y el motor tosió, amenazando con detenerse. Elías luchó contra la parálisis que lo atenazaba, intentando pisar el acelerador, pero sus piernas no respondían. De repente, la figura de la mujer se desdibujó. Su piel pálida se estiró, sus extremidades se alargaron, y su rostro se distorsionó en una mueca grotesca. Sus ojos se volvieron dos pozos negros y vacíos, y una fisura irregular se abrió donde debería haber estado su boca, de la que emanaba el coro de susurros. Era la criatura del bosque, la misma que había visto en sus pesadillas, la que se alimentaba de la desesperación. Elías cerró los ojos, gritando, pero el sonido se ahogó en su garganta. Sintió una presión inmensa en su mente, una invasión, como si la criatura estuviera hurgando en sus pensamientos más profundos, en sus miedos más oscuros. Vio imágenes, el accidente que le quitó a su familia, la soledad de las noches interminables en la carretera, el arrepentimiento por las palabras no dichas. La criatura se alimentaba de ellos, de su desesperación, de su alma. El tráiler se detuvo bruscamente. El motor se apagó, y el silencio, un silencio absoluto y opresivo, se cernió sobre la cabina. Elías abrió los ojos. La criatura ya no estaba en el asiento del pasajero. En su lugar, el asiento estaba vacío, pero el aire seguía siendo frío y el olor a flores marchitas era abrumador. Miró por la ventana. La niebla se había disipado un poco, revelando un claro en el bosque. En el centro del claro, se alzaba una estructura. No era una casa, sino una especie de monumento, un monolito de piedra cubierto de musgo y enredaderas, con símbolos extraños grabados en su superficie. Y alrededor del monolito, había otros tráileres, viejos y oxidados, cubiertos de polvo y telarañas, como si hubieran estado allí por siglos. Eran los camiones de los camioneros perdidos, los que habían tomado la carretera olvidada. Elías intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Intentó encender el motor, pero no respondía. Estaba atrapado. Entonces,
Escuchó los susurros de nuevo, no desde el asiento del pasajero, sino desde el exterior, desde el bosque. Eran las voces de la criatura, pero también las voces de los camioneros perdidos, un coro de lamentos y desesperación que lo rodeaba. Se dio cuenta. La criatura no quería matarlo. Quería su alma. Quería que se uniera a su coro de desesperación, que se convirtiera en una parte más del silencio que habitaba la carretera olvidada. Los días se convirtieron en semanas. Elías sobrevivió con las provisiones que tenía en el camión, pero su mente se deshilachaba lentamente. Hablaba solo, susurraba los nombres de los camioneros perdidos, los nombres que la criatura le había revelado. Veía sombras moverse en la niebla, escuchaba risas crueles que no eran suyas. Una noche, mientras la luna llena se asomaba a través de las copas de los árboles, Elías se miró en el espejo retrovisor. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y llenos de una locura silenciosa. Pero lo que lo aterrorizó no fue su apariencia, sino la fisura irregular que comenzaba a formarse donde debería haber estado su boca, un eco de la criatura del bosque. Y en sus ojos, por un breve instante, vio un brillo rojo, débil, pero inconfundible. Elías ya no era Elías. Era solo otro susurro en el coro de la carretera olvidada, otra alma atrapada en el silencio que mata. Y su tráiler, su bestia de acero, ahora era solo otro monumento oxidado en el claro del bosque, esperando al próximo incauto que se atreviera a tomar el desvío hacia la oscuridad. La carretera olvidada sigue allí, esperando, y el silencio que la habita es el eco de todas las almas que se perdieron en su abrazo. La niebla era una criatura viviente en Oakaben, una pequeña comunidad costera olvidada por los mapas y el progreso. No era una niebla normal, se arrastraba desde el océano como un manto espeso y húmedo, con un olor a sal, decadencia y algo más, algo antiguo y frío que se aferraba a todo. Para Elara, una historiadora de folclore y leyendas urbanas con una fascinación por lo inexplicable, Oakaben era la joya de la corona, el nido de historias que había estado buscando. Había llegado allí huyendo de su propio pasado, una serie de fracasos personales y profesionales que la habían dejado con el alma vacía y la necesidad desesperada de encontrar algo que la llenara. La noticia que la trajo fue la desaparición. No una desaparición cualquiera, sino la del pesquero El Oráculo del Mar y sus 5 tripulantes, sin dejar rastro, en una noche extrañamente tranquila, sin tormentas registradas. La guardia costera había concluido un accidente, pero los lugareños, con sus rostros curtidos por el viento y el escepticismo en los ojos, susurraban otra cosa. Se lo llevó la marea, decían, pero su tono sugería que la marea era algo más que agua. Elara se instaló en una pequeña posada de madera vieja, con vistas al puerto siempre envuelto en niebla. La madera gemía bajo sus pies, y el olor a salitre y moho impregnaba su ropa. Desde su ventana, el viejo faro, conocido como el Centinela Silente, se alzaba en la distancia, una torre solitaria que apenas lograba perforar la opacidad del aire con su luz intermitente. La gente del pueblo lo evitaba, y cuando preguntaba, sus respuestas eran evasivas, llenas de un miedo que no se atrevían a nombrar. Sus primeros días fueron frustrantes. Los pescadores, en su mayoría hombres de pocas palabras, la ignoraban o le daban respuestas vagas. La dueña de la posada, una mujer mayor de ojos penetrantes, le advirtió que no hurgara demasiado en la oscuridad del mar. Pero Elara era persistente. Pasaba horas en la pequeña biblioteca del pueblo, revolviendo viejos periódicos y registros parroquiales. Descubrió que el Oráculo del Mar no era la primera embarcación en desaparecer. Había patrones. Cada 15 o 20 años, bajo ciertas condiciones de marea y luna, un barco se esfumaba. Siempre sin dejar rastro. Siempre en noches de niebla inusual. Y siempre, un silencio absoluto seguía a cada pérdida, un silencio que se extendía más allá del luto. Un nombre aparecía recurrentemente en los viejos informes de desapariciones. Silas Croft, el último farero del Centinela Silente, quien había desaparecido misteriosamente 50 años atrás, justo antes de una de esas mareas devoradoras. La gente decía que el faro había sido abandonado desde entonces, que nadie se atrevía a mantenerlo. Pero Elara podía ver su luz, tenue, pero constante. Decidida a llegar al fondo del asunto, Elara decidió visitar a un hombre llamado Mateo, un anciano recluso que vivía en una cabaña al borde de los acantilados, más cerca del faro que cualquier otra vivienda. Se decía que Mateo era descendiente de una de las familias fundadoras del pueblo, y que guardaba los secretos más antiguos. Su rostro era una maraña de arrugas y su mirada, cuando la recibía,
era de una tristeza insondable. «Váyase, señorita», fue lo primero que le dijo Mateo, sin rodeos. «Oacaben no es lugar para los vivos que aún no conocen su destino». El ara insistió. Le habló de su investigación, de las desapariciones, del faro. Mateo, con un suspiro que sonó a resignación, comenzó a relatar una historia que le heló la sangre. «El mar no solo da», dijo Mateo, su voz ronca como el arrastre de las olas en la orilla, «también toma. Y lo que toma, a veces, canta». Mucho antes de que el faro existiera, nuestros ancestros sabían que el océano tenía una voz. Una voz que atraía a los marineros más allá de la bruma, prometiéndoles riquezas, visiones, lo que sea que anhelaran sus corazones. Los llamaban los susurradores de las profundidades. Cuando venía la niebla profunda, esa niebla que se siente como aliento en la piel, los susurradores cantaban. Y los hombres, hipnotizados, seguían el canto hasta que el mar los reclamaba. Mateo le reveló que el faro no era solo una luz de advertencia, su verdadera función, una que pocos recordaban, era ahogar esa canción. El primer farero, un místico, había descubierto cómo el pulso de la luz y el sonido de la sirena del faro podían crear una resonancia que confundía y debilitaba a los susurradores. Pero con el tiempo, el conocimiento se perdió, y la fuerza de los susurradores creció. Silas Croft, él lo sabía, susurró Mateo. Sabía que la canción se estaba haciendo más fuerte. Intentó reforzar el faro, darle más poder. Pero fracasó. O no lo hizo solo. El ara se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. La idea de una entidad sonora que atraía a los hombres al mar era más aterradora que cualquier monstruo físico. A medida que pasaban los días, la niebla se volvió su enemiga. Se colaba por las rendijas de su ventana, impregnaba su ropa, sus sueños. Empezó a escucharla. Al principio, eran solo susurros indistintos en el viento, como voces fantasma. Luego, se hicieron más claros, palabras que no lograba comprender, pero que parecían llamarla. Por las noches, en la oscuridad de su posada, escuchaba el goteo de agua, un sonido rítmico y constante, como si algo húmedo se moviera lentamente por los pasillos. El olor a sal y decadencia se hizo omnipresente. Sus sueños eran vívidos y horribles. Se encontraba a sí misma flotando en un abismo de agua negra, manos heladas tirando de ella hacia abajo, mientras un coro de voces, tristes y melodiosas a la vez, la envolvía. Se despertaba empapada en sudor frío, el eco de la canción resonando en su cabeza. Un día, mientras revisaba los viejos objetos de Silas Croft, que se guardaban en el museo local, apenas una habitación llena de polvo, el ara encontró un diario oculto. Era de Silas. Sus últimas entradas estaban llenas de una locura creciente. Hablaba de la canción volviéndose más fuerte, de cómo el faro ya no era suficiente. Describía cómo los susurradores no solo atraían, sino que también influenciaban la mente, sembrando la desesperación, el anhelo de la nada. La última entrada terminaba con una frase escalofriante: «Están cantando por mí. Me quieren con ellos. Y la luz se está apagando». El ara sintió un escalofrío. ¿La luz del faro, el centinela silente, se estaba apagando? Fue al puerto. El último pesquero que quedaba, el marinero errante, se preparaba para zarpar. Los pescadores, con miradas vacías, movían sus redes con una lentitud casi onírica. Parecían sonámbulos. El ara intentó advertirles, hablarles de la canción, de los susurradores. Ellos la miraron con ojos inexpresivos. «El mar nos llama», dijo uno, su voz carente de emoción. «Tenemos que ir». Era el mismo fatalismo, la misma resignación que había visto en los rostros de los habitantes del pueblo. Corrió de vuelta a la cabaña de Mateo. «El faro. La luz se está apagando», gritó. «Y los pescadores están a punto de zarpar». Mateo, con una expresión de extrema gravedad, asintió. «Lo sé. Es la marea de la luna nueva. El momento en que la canción es más fuerte». Silas lo predijo. Me dijo lo que intentaría hacer antes de irse. «Debo ir al faro». «Yo voy contigo», exclamó el ara. Mateo la miró a los ojos. «Es peligroso. La niebla se hará más densa. La canción te llamará». «Necesito entender», dijo el ara con firmeza. «Necesito detener esto». Juntos, bajo la creciente opacidad de la niebla, se dirigieron al faro.
El camino era empinado y traicionero, el viento azotaba con fuerza y los sonidos del mar se mezclaban con los susurros de la niebla. El pulso de la luz del faro, que Elara había visto constante, ahora parpadeaba irregularmente, como un corazón moribundo. Al llegar a la base del centinela silente, la puerta de hierro, que se decía que estaba sellada desde la desaparición de Silas, estaba entreabierta. Un olor penetrante a moho, sal y algo dulzón, como un perfume antiguo, flotaba en el aire. Subieron por la escalera de caracol, el chirrido del metal oxidado el único sonido aparte de la creciente cacofonía de los susurros. El coro de voces ahora era fuerte, resonando en su cabeza, prometiendo paz, olvido, el fin del dolor. Elara sintió una atracción hipnótica, una necesidad de ceder, de dejar que la canción la envolviera. En la cima, la linterna del faro parpadeaba erráticamente. Y allí, arrodillado junto al mecanismo de la luz, estaba un anciano. No era Mateo. Era un hombre con ropa de farero anticuada, su espalda encorvada, su piel translúcida y sus movimientos lentos, casi mecánicos. Emitía un gemido bajo que se unía al coro de los susurradores. «Silas», susurró Mateo, sus ojos llenos de pena. Era Silas Croft, atrapado en una existencia entre la vida y la muerte, un esclavo de la canción. Su tarea, desde su desaparición, había sido debilitar la luz del faro, facilitar el camino para los susurradores. Él no quería esto, dijo Mateo. La canción lo quebró. Él estaba intentando hacer la luz más fuerte, pero no pudo. La canción se metió en su mente, lo hizo parte de ella. Mateo sacó de su bolsa una pequeña caja de madera intrincadamente tallada. Contenía cristales de cuarzo antiguos y algunas hierbas secas. Habló de un ritual que Silas le había enseñado, una forma de despertar la verdadera fuerza de la luz del faro, no solo como una advertencia, sino como un escudo contra la canción. Mientras Mateo comenzaba a colocar los cristales y las hierbas alrededor del mecanismo de la luz, Silas, la figura etérea, se levantó lentamente. Sus ojos, vacíos y negros, se fijaron en Elara. Una parte del coro de los susurradores se desprendió, enfocándose en ella, llamándola por su nombre, hurgando en sus más profundos arrepentimientos, su fracaso en su carrera, la pérdida de un ser querido, la soledad que la había llevado a Oacaben. La canción era irresistible, prometiendo que todos esos dolores desaparecerían si solo se unía a ellos. Elara sintió que sus piernas querían ceder, que sus ojos querían cerrarse. «Resiste», gritó Mateo, la voz tensa por el esfuerzo. «No los escuches». Con un esfuerzo sobrehumano, Elara se agarró a la barandilla de metal, sus nudillos blancos. Respiró hondo, intentando anclar su mente en la realidad. La criatura que era Silas Croft se acercó, su mano extendida, sus dedos largos y esqueléticos buscando tocarla. Justo cuando su mano estaba a punto de rozar la de Elara, Mateo terminó su ritual. Colocó el último cristal, y una energía antigua pareció despertar en el faro. La luz, que antes parpadeaba, se estabilizó y comenzó a crecer, no solo en intensidad, sino en un espectro de colores, pulsando con una fuerza y un brillo que trascendían lo visible. La sirena del faro, que había estado muda durante décadas, emitió un sonido grave y resonante, un lamento poderoso que no era solo aire, sino una vibración que parecía desgarrar la misma niebla. El coro de los susurradores se convirtió en un grito agudo y distorsionado, un lamento de dolor. La figura de Silas Croft se retorció, sus rasgos se desdibujaron, y se disolvió en el aire como humo, dejando solo un rastro de olor a sal y flores marchitas. Afuera, en el puerto, el marinero errante que ya había zarpado, comenzó a virar bruscamente. Los pescadores, como despertando de un trance, se miraron unos a otros, confundidos, el terror volviendo a sus ojos. La niebla comenzó a retirarse, arrastrándose de vuelta al océano, dejando a su paso solo la humedad y un silencio diferente, un silencio que no era opresivo, sino de alivio. Elara y Mateo bajaron del faro, exhaustos pero vivos. La luz del centinela silente brillaba ahora con una fuerza renovada, su pulso constante y su sonido penetrante. Habían logrado, al menos por ahora, ahogar la canción de los susurradores. Elara se quedó en Oacaben unas semanas más. La historia de El Oráculo del Mar no se resolvió oficialmente, pero no hubo más desapariciones. La niebla, aunque seguía llegando, ya no se sentía viva. Los pescadores, aunque todavía cautelosos con el mar, parecían haber recuperado una parte de sí mismos. Pero el silencio que Elara había experimentado, la atracción de la canción,
nunca la abandonó del todo. Regresó a su vida, intentó escribir sobre lo que había visto, pero sus editores se rieron. Una historia fascinante, el Ara, pero entidades marinas que cantan. Necesitamos pruebas. Ella lo sabía. No había pruebas tangibles, solo la verdad inscrita en su propia alma. A veces, en las noches más silenciosas de su apartamento en la ciudad, cuando la lluvia golpeaba la ventana, juraba que podía escuchar un leve susurro, un eco distante de la canción, llamándola. Y el olor a sal y flores marchitas, aunque sutil, a veces volvía a impregnar el aire. Oacaben siguió existiendo, un pequeño punto en la costa, con su faro brillando con una fuerza renovada, protegiendo a los incautos. El Ara sabía que la batalla contra los susurradores era eterna, una lucha entre la luz y el silencio. Y a veces, cuando la soledad se volvía demasiado grande, se preguntaba si alguna parte de ella, una parte que la canción había despertado, no anhelaba volver a escucharla. Después de todo, el mar no solo da, y no solo toma. También recuerda. Y lo que toma, a veces, se queda cantando, para siempre. El eco en la ruta 666. El motor del gigante dormido, el viejo Kenworth de Marcus, era el único sonido que rompía el silencio sepulcral de la ruta 666. No era una carretera oficial, sino un tramo olvidado de asfalto que se desviaba de la interestatal principal, un atajo polvoriento que prometía ahorrar unas horas, pero que la mayoría de los camioneros experimentados evitaban. Marcus, sin embargo, era un hombre que buscaba atajos, no solo en la carretera, sino en la vida. Había acumulado deudas, errores y una soledad que lo carcomía, y cada milla recorrida era un intento de dejar atrás un pasado que se negaba a soltarlo. La noche era un manto de tinta, sin estrellas, sin luna. Elías, un viejo lobo de carretera que Marcus había conocido en un sucio bar de carretera, le había advertido: esa carretera la llaman la ruta del diablo. No es el asfalto lo que está maldito, Marcus, es lo que se esconde bajo él. Lo que se aferra a los que pasan por ahí. Marcus había reído, un sonido hueco en la garganta. Siempre había creído solo en lo que sus ojos veían y sus manos tocaban. Pero esa noche, en la ruta 666, sus convicciones estaban a punto de ser puestas a prueba. El paisaje era desolador, kilómetros de desierto árido, rocas escarpadas que se alzaban como dientes rotos y una vegetación raquítica que se aferraba a la vida con desesperación. La señal de radio se había desvanecido hacía mucho, y el único entretenimiento de Marcus era el zumbido constante del motor y el eco de sus propios pensamientos, que se volvían más oscuros con cada milla. Fue entonces cuando empezó. Un sonido. Al principio, Marcus lo atribuyó al viento, a un crujido del viejo camión. Pero se hizo más claro, un susurro arrastrado, como el roce de algo pesado sobre el asfalto. No venía de los neumáticos, ni del motor. Parecía venir de afuera, de la misma carretera. Marcus encendió las luces altas, barriendo la oscuridad, pero no vio nada. El susurro se intensificó, volviéndose un arrastrar rítmico, como si algo invisible y pesado lo siguiera. Marcus pisó el acelerador, el gigante dormido rugió, pero el sonido se mantuvo, implacable, justo detrás de él. Miró por los espejos retrovisores, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Las luces traseras iluminaban solo la oscuridad vacía. De repente, un destello. En el borde de su visión, algo se movió. Marcus giró la cabeza bruscamente. Nada. Solo el desierto interminable. Pero la sensación de ser observado, de no estar solo, se hizo abrumadora. Los siguientes kilómetros fueron una tortura. El arrastrar se convirtió en un sonido constante, una presencia palpable. Marcus intentó ignorarlo, se concentró en la carretera, en la línea blanca que se extendía interminablemente. Pero el sonido no era lo único. Un olor, sutil al principio, comenzó a impregnar la cabina. Un olor a tierra mojada, a moho y a algo más, algo dulzón y nauseabundo, como carne en descomposición. Marcus bajó la ventanilla, el aire frío de la noche no disipó el olor, sino que lo intensificó. Sintió un escalofrío. No había nada a kilómetros a la redonda que pudiera producir ese hedor. Entonces, el camión dio un violento tirón. Marcus se aferró al volante, el corazón en la garganta. El gigante dormido se tambaleó, como si algo lo hubiera golpeado. Marcus frenó bruscamente, las ruedas chirriaron en el asfalto.
Salió de la cabina, linterna en mano, con el pulso a 1000. Recorrió el tráiler, buscando daños, pero no encontró nada. Ni un rasguño, ni una abolladura. Era como si el golpe hubiera sido fantasma. Regresó a la cabina, el sudor frío empapándole la espalda. El olor era más fuerte ahora, y el arrastrar parecía venir de todas partes, envolviéndolo. Encendió el motor, pisó el acelerador y se lanzó de nuevo a la carretera, desesperado por salir de ese lugar. A medida que avanzaba, el paisaje comenzó a cambiar. El desierto dio paso a una vegetación más densa, árboles retorcidos y arbustos espinosos que se alzaban como figuras amenazantes en la oscuridad. La niebla comenzó a descender, no una niebla normal, sino una bruma espesa y lechosa que parecía absorber la luz de sus faros. Elías había hablado de lo que se esconde bajo el asfalto. Marcus recordó las historias de viejos rituales, de tierras malditas. Se rió de sí mismo, intentando disipar el miedo. Pero la risa sonó hueca, y el arrastrar se hizo más fuerte, más cercano. De repente, las luces de su tráiler captaron algo en la carretera. Una figura. No una persona, sino algo indefinible. Era una masa oscura y amorfa, que parecía moverse con una lentitud antinatural, como si estuviera arrastrándose. Marcus pisó el freno. El camión se detuvo a pocos metros de la cosa. La criatura no tenía forma definida. Era como una sombra viviente, pero con una densidad que parecía absorber la luz. De ella emanaba el olor nauseabundo, ahora abrumador. Marcus sintió que el aire se volvía pesado, que le costaba respirar. La sombra comenzó a expandirse, a crecer, cubriendo la carretera, acercándose al camión. Marcus intentó dar marcha atrás, pero el motor no respondía. Estaba atascado. El pánico se apoderó de él. Entonces, la sombra se detuvo. Y de ella, emergió un sonido. No era un susurro, ni un arrastrar. Era un lamento. Un lamento antiguo, lleno de dolor y furia, que parecía resonar en lo más profundo de su ser. Era el lamento de miles de voces, todas unidas en un coro de agonía. Marcus sintió que su mente se deshilachaba. Imágenes parpadearon en su visión, rostros distorsionados por el terror, manos extendidas en súplica, ojos vacíos que lo miraban. Eran las almas de los que se habían perdido en la ruta 666, atrapadas, consumidas por la criatura. La sombra comenzó a envolver el camión, trepando por los costados, cubriendo las ventanas. El lamento se hizo ensordecedor, y el olor a podredumbre era insoportable. Marcus cerró los ojos, gritando, pero el sonido se ahogó en su garganta. Sintió una presión inmensa en su mente, una invasión, como si la criatura estuviera hurgando en sus pensamientos más profundos, en sus miedos más oscuros. Vio sus errores, sus deudas, la soledad que lo había llevado a ese lugar. La criatura se alimentaba de ellos, de su desesperación, de su alma. Cuando Marcus abrió los ojos, la sombra se había ido. El lamento había cesado. El olor había desaparecido. El camión estaba inmóvil en medio de la carretera. Elías intentó encender el motor, pero no respondía. Estaba atrapado. Miró por la ventana. La niebla se había disipado, revelando el desierto. Pero algo había cambiado. El cielo, antes negro, ahora tenía un tono rojizo, como si la sangre se hubiera derramado sobre él. Y en el horizonte, Marcus vio algo que le heló la sangre. Siluetas. Cientos de ellas. Se movían lentamente, arrastrándose por el desierto, dirigiéndose hacia él. Eran las almas de los perdidos, los que habían sido consumidos por la criatura. Marcus intentó gritar, pero su voz no salía. Su garganta estaba seca, como si el miedo la hubiera estrangulado. Se dio cuenta de que no estaba solo. Las siluetas se acercaban, y con cada paso, el arrastrar regresaba, más fuerte, más claro. Los días se convirtieron en semanas. Marcus sobrevivió con las provisiones que tenía en el camión, pero su mente se deshilachaba lentamente. Hablaba solo, susurraba los nombres de los que veía en el horizonte, los que la criatura le había revelado. Veía sombras moverse en la niebla, escuchaba risas crueles que no eran suyas. Una noche, mientras la luna llena se asomaba a través de las nubes, Marcus se miró en el espejo retrovisor. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y llenos de una locura silenciosa. Pero lo que lo aterrorizó no fue su apariencia,
sino la fisura irregular que comenzaba a formarse donde debería haber estado su boca, un eco de la criatura del desierto. Y en sus ojos, por un breve instante, vio un brillo rojizo, débil, pero inconfundible. Marcus ya no era Marcus. Era solo otro lamento en el coro de la Ruta 666, otra alma atrapada en el desierto. Y su tráiler, su gigante dormido, ahora era solo otro monumento oxidado en el desierto, esperando al próximo incauto que se atreviera a tomar el desvío hacia la oscuridad. La Ruta 666 sigue allí, esperando, y el eco que la habita es el sonido de todas las almas que se perdieron en su abrazo. El sol se estaba hundiendo, tiñendo el cielo de un rojo sangriento mientras el vagabundo del asfalto, el imponente Peterbilt de John J.D. Davis, se tragaba las últimas millas de la Interestatal 70. J.D. era un lobo solitario de la carretera, con más cicatrices en el alma que en su rostro curtido. La carretera era su confesionario y su prisión, un escape del eco constante de una decisión que lo persiguió, un error de juicio en su juventud que le costó todo. Las luces del tablero eran sus únicas compañeras en las largas noches, y el rugido del motor, su canción de cuna. Pero esta noche, la sinfonía familiar estaba a punto de desafinarse. Un mensaje en su radio CB lo sacó de sus pensamientos. Una voz rasposa, casi un susurro. Atención, todos los rigues, tramo de la enero del 70 entre el marcador 320 y 380. Evítenlo. Niebla densa. Interferencias. Cosas raras. J.D. frunció el ceño. Había revisado los informes meteorológicos, y el cielo estaba despejado. Interferencias, ¿qué demonios significaba eso? Pero otro camionero, un tipo viejo al que conocía como el fantasma por su tendencia a aparecer y desaparecer sin previo aviso, respondió: no es niebla, compañero. Es el aliento. El aliento de la grieta. Y no se disipa con el sol. J.D. soltó una risa hueca. Cuentos de viejas. Sin embargo, su destino, una entrega urgente de medicamentos al otro lado del estado, lo obligaba a tomar esa ruta. No tenía tiempo para desvíos. Pisó el acelerador, sumergiéndose en la penumbra. A medida que se acercaba al marcador 320, una pared de niebla se alzaba en el horizonte, una cortina blanca y espesa que parecía emerger del asfalto mismo. No era una niebla normal, era densa, inmóvil, con un olor peculiar a humedad, a tierra removida y a algo dulzón, casi nauseabundo. Al entrar en ella, las luces de su camión apenas perforaban unos pocos metros. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por un túnel de opacidad. La radio CB comenzó a chispear, y las voces se distorsionaron en un galimatías incomprensible. Intentó sintonizar emisoras de música, pero solo encontró estática. Luego, la estática se mezcló con un sonido. Un susurro. No una voz, sino un coro, distante al principio, luego más cercano, como si la niebla misma estuviera hablando. No eran palabras, sino una letanía de sonidos guturales, incomprensibles, que resonaban en la cabina. J.D. apagó la radio de golpe. El silencio que siguió era casi más perturbador. El aire dentro de la cabina se volvió gélido, un frío que calaba los huesos a pesar de la calefacción. El olor a tierra y putrefacción se hizo abrumador. J.D. bajó la ventanilla unos centímetros, pero el aire exterior era incluso más frío, y el olor se intensificó. Se volvió hacia el asiento del copiloto, donde había dejado su termo de café, solo para ver una mancha oscura y húmeda en el asiento de tela, como si algo pegajoso se hubiera arrastrado por allí. No había nada más. No había visto a nadie. Entonces, el camión dio un tirón violento, un impacto seco que lo lanzó hacia adelante contra el volante. Los frenos chirriaron cuando J.D. pisó el pedal con fuerza. Miró por el espejo lateral, la niebla era un muro, pero creyó ver una forma, una silueta grande y oscura, que se desvanecía rápidamente. ¿Había golpeado algo? Salió del camión, linterna en mano, con el corazón martilleándole en el pecho. Recorrió el lateral del tráiler, inspeccionando los neumáticos, la carrocería. No había abolladuras, ni rasguños, ni una sola gota de sangre. Nada. Era como si el camión hubiera chocado contra un fantasma. Regresó a la cabina, la cabeza le daba vueltas. El lamento regresó, no de la radio, sino del propio aire. Era un coro de voces, más fuerte ahora, y más claro. Gritos distorsionados, súplicas de ayuda, llantos de niños, entrelazados con el gemido de motores y el crujido de metal,
como una orquesta de la perdición. Eran los sonidos de accidentes pasados, de tragedias. Las voces no hablaban palabras inteligibles, sino emociones, puras y crudas, miedo, desesperación, dolor. JD encendió las luces altas, esperando disipar la niebla y lo que ocultaba. El haz de luz se abrió camino a través de la opacidad, revelando algo escalofriante. Pintadas en los árboles a los lados de la carretera, con lo que parecía ser una sustancia oscura y viscosa, había una serie de símbolos extraños, patrones intrincados que recordaban a jeroglíficos antiguos. No estaban allí antes. Parecían brillar con una tenue luz propia. Y entre los símbolos, había pequeños objetos colgando de las ramas, un viejo osito de peluche, una gorra de béisbol descolorida, un zapato de mujer, una caja de cerillas aplastada. Eran vestigios de vidas desaparecidas, como un macabro altar a los perdidos. JD se dio cuenta de que no estaba solo en esa carretera. Lo que fuera que se manifestaba en la niebla no solo existía, sino que se alimentaba. Se alimentaba del miedo, de la desesperación, de las almas. Y estos objetos colgados, estos símbolos, eran marcas, un mapa de su territorio de caza. Decidió acelerar, ignorando las voces, ignorando los símbolos. Quería salir de allí. Pero la velocidad no importaba. El camión dio otro violento tirón, y el motor comenzó a toser. JD pisó el acelerador, pero la potencia se desvanecía. El vagabundo del asfalto se sacudió violentamente, los frenos chirriaron, y con un último resoplido de humo negro, el motor se apagó. El silencio regresó, espeso, opresivo. JD intentó encenderlo de nuevo, girando la llave frenéticamente. Nada. Estaba varado, en medio de la interestatal silenciosa, rodeado por la niebla y las voces del silencio. Salió de la cabina, su pesada llave inglesa en la mano, como si pudiera defenderse de lo que le esperaba. Abrió el capó. El motor estaba frío. Imposible. No había señales de avería mecánica. Era como si el camión hubiera decidido simplemente dejar de funcionar. Mientras estaba bajo el capó, escuchó un arrastrar. Era lento, pesado, como algo que se arrastraba por el asfalto, acercándose. El lamento de las voces en su cabeza se hizo ensordecedor. Únete a nosotros, JD. JD Davis. Ven con nosotros. Sintió la presencia detrás de él. El aire se volvió aún más helado. La luz de su linterna, que había estado firme, comenzó a parpadear. Se giró lentamente. En la niebla, a solo unos metros, estaba ella. Una figura etérea, vestida con lo que parecía un vestido de novia antiguo y desgarrado. Su cabello oscuro y largo estaba empapado y se pegaba a un rostro esquelético, pero su piel era translúcida, como una aparición. Sus ojos eran cuencas vacías y oscuras, pero de ellas emanaba una luz tenue y fantasmal. No tenía boca, solo una fisura irregular que se abría y cerraba en lo que parecía una mueca. De ella no salía sonido, pero el coro de susurros, de lamentos, era más fuerte que nunca en la cabeza de JD. La figura extendió una mano delgada y huesuda hacia él. Los dedos eran anormalmente largos, terminando en uñas rotas y puntiagudas. JD sintió una punzada de terror absoluto. Esto no era una visión. Esto era real. Y lo quería. Un grito silencioso brotó de su garganta. Cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el camión. La figura se detuvo, pero la presión en su mente se intensificó. Imágenes parpadearon en su cabeza, el destello de los faros, el chirrido de los neumáticos, el olor a gasolina y sangre, los rostros de su familia, distorsionados por el terror y el dolor. Era su trauma, su culpa, sus miedos más profundos, manifestándose. La entidad no quería solo su cuerpo, quería su mente, sus recuerdos, su esencia. Quería que se uniera a la gran nada, a ese coro de almas perdidas en el silencio de la interestatal. Cerró los ojos, luchando. Se negó. No sería uno más de esos objetos colgados en los árboles. JD no supo cuánto tiempo permaneció allí, acurrucado junto a las ruedas de su camión, con los ojos cerrados, resistiendo el asalto mental. La figura de la mujer parecía haberse retirado, pero los susurros persistían, ahora más como un zumbido constante en su cráneo. Cuando finalmente abrió los ojos, el sol comenzaba a asomarse tímidamente a través de la niebla, una promesa de un nuevo día que se sentía burlona. El motor seguía muerto. Estaba varado. La realidad lo golpeó,
no había cobertura, no había nadie. Solo él y lo que sea que habitaba esa carretera. La desesperación comenzó a carcomerlo. Fue entonces cuando recordó las palabras de Elías: no es el asfalto lo que está maldito, es lo que se esconde bajo él. Miró el suelo. El asfalto estaba agrietado, y por una de esas grietas, un líquido oscuro y viscoso, del mismo color que la sustancia de los símbolos en los árboles, burbujeaba lentamente. De él emanaba un zumbido casi imperceptible. Era el aliento de la grieta. J.D. recordó las antiguas leyendas que a veces escuchaba en los bares de carretera, sobre entidades que se nutrían de la energía de la tierra o de la desesperación humana. Esta era una de ellas. Y él, con su camión cargado de dolor y culpa, era una ofrenda irresistible. De repente, una voz resonó en el aire, clara y distinguible, no un susurro: no hay escape, J.D. Silas Blackwood emergió de la niebla, caminando tranquilamente por la carretera. No vestía su traje impecable de la primera vez, ahora llevaba una túnica oscura y sombría, cubierta también con esos extraños símbolos. Su rostro estaba más pálido, y sus ojos, antes simplemente oscuros, brillaban con una luz rojiza. Lo estaba esperando, dijo Blackwood, con una sonrisa fría. Pensé que tardaría menos en ceder. La grieta te ha estado llamando, ¿no? J.D. sintió un nudo en el estómago. ¿Tú lo sabías? Eres parte de esto. Soy un guardián, respondió Blackwood, extendiendo los brazos como si abarcara el paisaje. Un cuidador. Para aquel que reside aquí. Ve, señor Davis. Esta carretera no es solo un camino. Es una vena. Una arteria que lleva al corazón de lo que llaman la Gran Nada. La interestatal silenciosa. La grieta es su boca. Blackwood explicó que la entidad, a la que llamaba la boca del olvido o la grieta, no era una bestia, sino un vacío primordial, una conciencia colectiva de todo lo que se ha perdido y olvidado en esa carretera. Se alimentaba de las almas, no destruyéndolas, sino asimilándolas, añadiéndolas a su propia existencia silenciosa. Los camiones perdidos, los desaparecidos en los bosques, eran todos parte de su dieta. Los símbolos eran marcas de su territorio, los objetos colgados eran ofrendas o restos de sus víctimas. Y J.D., con su carga de remordimientos, era el plato principal. Usted, señor Davis, continuó Blackwood, acercándose al tráiler, es un recipiente perfecto. Un hombre lleno de dolor, de culpa, de arrepentimiento. Un alma madura para la cosecha. Su destino era llegar aquí, al corazón de la grieta. Para ser absorbido. Para ser libre de su tormento. No voy a ninguna parte, gruñó J.D., apretando la llave inglesa. Blackwood se rió, un sonido hueco. No tiene opción. Su camión no se moverá. Su mente ya está siendo corroída. Pronto, se unirá a nuestro coro. Será libre de su dolor. Mientras Blackwood hablaba, la niebla a su alrededor comenzó a arremolinarse con furia, y las figuras espectrales de la noche anterior reaparecieron, más nítidas ahora, flotando a la distancia. Eran siluetas de camioneros, de familias, de niños, todos con las cuencas de los ojos vacías, todos con esa fisura silenciosa en lugar de boca. Se acercaban lentamente, susurrando, extendiendo sus manos translúcidas. Únete a nosotros, J.D., decían las voces en su cabeza, la canción ahora casi irresistible. Descansa. Olvida. J.D. se dio cuenta de que no podía luchar contra ellos físicamente. Eran espíritus, o manifestaciones psíquicas. Pero podía luchar por su mente, por su identidad. La imagen de su familia, la última vez que los vio sonriendo, parpadeó en su mente. No los entregaría al silencio. No volvería a perder a nadie. Miró las grietas en el asfalto de donde emanaba la sustancia oscura. La grieta. La boca del olvido. Necesitaba sellarla, o al menos, dañar a la entidad. Su camión. El vagabundo del asfalto. Podría usarlo como un ariete. Si pudiera moverlo. ¿Qué cree que va a hacer?, se burló Blackwood, acercándose. J.D. ignoró al corredor. Con un coraje nacido de la desesperación, corrió hacia la cabina. Las figuras espectrales se abalanzaron, sus manos atravesándolo, intentando arrastrarlo. El dolor mental fue insoportable, como si miles de voces gritaran en su cabeza, inundándolo con sus miedos y sus culpas. Se sentó al volante. Con un esfuerzo sobrehumano,
giró la llave. El motor tosió, gimió, y con un último esfuerzo, cobró vida. No fue un encendido suave, fue un rugido bestial. Parecía que la propia carretera, la propia grieta, en su agonía por lo que J.D. iba a hacer, intentaba expulsarlo. Sin pensarlo dos veces, J.D. pisó el acelerador. El tráiler rugió y se lanzó hacia adelante, no por la carretera, sino directamente hacia la grieta más grande en el asfalto, de donde emanaba la sustancia oscura. Blackwood gritó, su rostro contorsionado por la ira. «No, idiota. Nos has condenado». El camión se estrelló contra la grieta con una fuerza brutal. El asfalto se abrió, la tierra tembló, y un estruendo ensordecedor resonó. La sustancia oscura brotó del suelo como una herida, y la niebla se arremolinó con furia incontrolable. Las figuras espectrales aullaron, se convulsionaron, y se disolvieron en el aire como humo. El brillo rojizo en los ojos de Blackwood se desvaneció, y su cuerpo se retorció, desintegrándose en polvo. El vientre silente aulló. No era un sonido físico, sino un lamento en el tejido mismo de la realidad. J.D. sintió que su mente se desgarraba, pero se aferró a los recuerdos de su familia, a su propia identidad. La niebla se abrió, y por un momento, J.D. vio algo más allá de ella, un abismo insondable de oscuridad, una boca abierta de la que emanaba el vacío. Era la grieta en su verdadera forma, y él la había herido. El vagabundo del asfalto había quedado atascado en la grieta, el motor humeante, pero la cabina estaba intacta. J.D. salió, sus piernas temblaban. El sol comenzaba a asomarse, y la niebla, aunque todavía presente, parecía debilitada, más transparente. La boca del olvido había sido herida, no destruida, pero herida. J.D. caminó por la carretera, dejando atrás el camión destrozado y la grieta humeante. Recorrió kilómetros hasta que vio señales de civilización, una pequeña cafetería a la vera de la enero del 70. Cuando finalmente llegó, su historia fue recibida con incredulidad. Habló de la niebla, de la criatura, de Blackwood. La policía local lo escuchó con paciencia, luego lo remitió a un psiquiatra. El área de la grieta fue investigada, pero no encontraron nada inusual, solo una sección de carretera en mal estado y un camión averiado. Blackwood, por supuesto, era un fantasma. J.D. sabía la verdad. Lo que había visto era real. Lo había tocado. Lo había enfrentado. Su camión había sellado, o al menos ralentizado, la boca del olvido. Decidió dejar la carretera por un tiempo, conseguir un trabajo en tierra, intentar una vida normal. Pero no podía. La soledad, antes un refugio, se convirtió en una carga. No podía hablar de lo que había visto, de lo que había sentido. La experiencia lo había marcado, no solo mentalmente, sino de una forma más profunda. A veces, sentía un frío inexplicable que le recorría el cuerpo. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, cuando el silencio en su alrededor era demasiado profundo, escuchaba un eco lejano, un zumbido apenas perceptible, como si una parte de la grieta se hubiera adherido a él, una pequeña resonancia de la interestatal silenciosa. Una noche, en un pueblo cualquiera, mientras miraba por la ventana de su habitación de motel, vio un tráiler estacionado al otro lado de la calle. Era un Peterbilt viejo, con el logo de una compañía de transporte que no reconoció. Y en el espejo retrovisor, colgaba un pequeño llavero oxidado con la forma de un camión. J.D. sintió un escalofrío. En la radio de su habitación, la señal se distorsionó por un momento, y escuchó un breve susurro, el coro lejano de las voces. Volvió a la carretera. Porque la carretera era lo único que conocía. Pero ahora, la veía por lo que realmente era, no solo un camino de asfalto y polvo, sino una red de venas invisibles, algunas de ellas conectadas a lugares donde el silencio era la forma de vida, y el olvido, el destino. La boca del olvido seguía allí, esperando, susurrando, y el precio de una carga fácil a veces era más de lo que cualquier hombre podía pagar. Y J.D., el conductor solitario, ahora era un guardián involuntario de esa terrible verdad, conduciendo para siempre, sabiendo que, en algún lugar, la canción del olvido nunca se detiene. Y que a veces, él mismo la escucha, resonando en su propia alma. El aire en la cabina del búho nocturno era denso, impregnado con el frío metálico de la unidad de refrigeración y el olor a diésel. Caleb, un trailero con más millas en su haber que años vividos, se había acostumbrado a la soledad de la noche y al zumbido monótono de la carretera. Prefería los turnos nocturnos,
Le permitían escapar del sol y de los recuerdos que el día traía. Su carga, toneladas de carne fresca, destinada a un gran distribuidor al amanecer. Una carga pesada, una ruta larga, y una recompensa que le permitiría seguir adelante, un día más, una milla más, lejos de todo lo que le pesaba en el alma. El desvío hacia la ruta 133, conocida entre los pocos que la usaban como la milla del carnicero, se presentó de repente, un cartel oxidado apenas visible en la penumbra. El despacho le había advertido sobre interferencias extrañas y poca cobertura en esa vía. Caleb resopló. Cuentos de viejas. Solo era un atajo de 20 kilómetros que le ahorraría valiosas horas. Necesitaba ese tiempo. Al entrar en la ruta del carnicero, el paisaje cambió drásticamente. Los pinos altos y oscuros se alzaban a ambos lados, formando un túnel sombrío que bloqueaba las escasas estrellas. El aire se volvió extrañamente frío, un frío húmedo que se colaba por las rendijas de la cabina, más allá del aliento helado de su propia carga. Y luego, el olor. Al principio, Caleb lo atribuyó a una granja cercana, o quizás a un vertedero. Era un hedor dulzón y empalagoso, como el de la carne rancia, mezclado con un fuerte aroma metálico, cobrizo, inconfundiblemente a sangre. Se colaba por las rejillas de ventilación, se adhería a su ropa, impregnaba sus pulmones con cada respiración. Intentó abrir las ventanas, pero el hedor se intensificó. No había granjas, no había vertederos. Solo árboles y asfalto. La aguja del termómetro del compartimento de carga empezó a fluctuar. Subía, bajaba, subía de nuevo, a pesar de que el compresor sonaba con normalidad. Caleb frunció el ceño. Algo andaba mal. Decidió detenerse y revisar la unidad exterior. El camión se detuvo en medio de la nada, su motor ronroneando, un punto solitario de luz en un mar de oscuridad. Al bajar, el silencio era abrumador. Roto solo por el chirrido de los grillos y un sonido, sutil al principio, que parecía venir de la parte trasera del tráiler. Un sonido viscoso, un squelch húmedo y blando, como si algo resbaladizo se arrastrara. Caleb se acercó cautelosamente a la parte trasera, linterna en mano. No había fugas, ni daños visibles. El metal estaba frío, y el hedor a sangre era más fuerte, emanando directamente de las puertas selladas del remolque. Apoyó la oreja contra el metal frío, y creyó escuchar un débil gorgoteo proveniente del interior. Un estremecimiento le recorrió la espalda. La carne se está moviendo, murmuró para sí mismo, intentando una racionalización. Volvió a la cabina, con la inquietud clavada en el estómago. Encendió la radio. La estática era ensordecedora. Luego, entre el ruido blanco, escuchó un murmullo. No eran palabras, sino una amalgama de voces distorsionadas, de lamentos y gemidos ahogados, como si alguien estuviera gritando bajo el agua, o con la boca llena de algo espeso. Apagó la radio. Las voces no se detuvieron. Parecían venir del propio aire, de los árboles, de la carretera misma. Se metían en su cabeza, retorciendo sus pensamientos. A medida que avanzaba por la milla del carnicero, los fenómenos se intensificaron. Las luces de su tráiler captaron sombras fugaces que se deslizaban entre los árboles, figuras torcidas y jorobadas que se movían con una velocidad antinatural. Eran apenas un parpadeo en su visión periférica, pero cada vez que giraba la cabeza, se desvanecían. Luego vinieron las manchas. En el asfalto, bajo las luces de su camión, aparecieron grandes manchas oscuras y viscosas, que parecían sangre seca, pero con un brillo extrañamente húmedo. No eran recientes, algunas tenían décadas, otras parecían recién hechas. Eran como cicatrices en el cuerpo de la carretera. En su espejo retrovisor, vio un par de ojos brillantes y distorsionados que lo observaban desde la niebla que comenzaba a formarse detrás del tráiler. Eran ojos de un rojo opaco, como los de un animal moribundo, pero con una inteligencia cruel. Parpadeó, y desaparecieron. La carretera misma parecía cobrar vida. En algunos tramos, el asfalto parecía ondularse sutilmente, como la piel de una criatura gigante, y las líneas blancas del carril se retorcían y se contorsionaban. Caleb sentía que no solo conducía sobre la carretera, sino sobre algo que respiraba y se retorcía bajo sus neumáticos. La paranoia lo asaltó. La carne. Era la carne. Había algo dentro del remolque, lo sabía. Una curiosidad mórbida, mezclada con puro terror, lo obligó a detenerse de nuevo. Salió de la cabina,
tambaleándose por el cansancio y el miedo. El olor a sangre y putrefacción era casi insoportable, asfixiante. El squelch y el gorgoteo dentro del remolque eran ahora un sonido constante, audible incluso desde fuera. Se acercó a las puertas traseras, con la mano temblando. Con un gemido de los goznes oxidados, abrió la puerta del remolque. El frío helado de la unidad lo golpeó, pero el olor a carne rancia y sangre era abrumador. En el interior, las grandes piezas de carne, colgadas de los ganchos, parecían diferentes. Algunas parecían palpitar suavemente. En la superficie de varios cortes, vio vetas más oscuras que parecían formar patrones extraños, como rostros distorsionados o extremidades rudimentarias apenas visibles bajo la capa de grasa y músculo. Los ojos. Vio ojos. Pequeños, inexpresivos, incrustados en la carne, que lo observaban. Y en la superficie brillante y húmeda de un trozo de costillar, un reflejo distorsionado, el de una boca que se abría en un grito silencioso. Caleb cerró las puertas de golpe, su aliento saliendo en nubes. Era su imaginación, tenía que serlo. La falta de sueño, el estrés. Pero el gorgoteo se hizo más fuerte, el squelch se transformó en un sonido de arrastre pesado y húmedo contra las paredes del remolque. Y los susurros en su cabeza ya no eran solo lamentos, eran ahora palabras inteligibles, aunque distorsionadas, que parecían nacer de la misma carne. Nosotros, somos la carne, somos el camino, únete a nosotros. Caleb corrió hacia la cabina, el pánico devorándolo. Intentó encender el camión, pero el motor solo tosió. La aguja de la temperatura del remolque se disparó, el frío de la unidad de refrigeración desapareció por completo. El calor y el olor a carne putrefacta comenzaron a emanar del remolque, invadiendo la cabina. El aire se volvió espeso, irrespirable. El squelch del remolque se hizo violento, como si algo masivo se retorciera y golpeara las paredes. El gorgoteo se convirtió en un ruido de succión, de carne que se mueve y se desgarra. Las voces en su cabeza se transformaron en un coro ensordecedor de gritos y gemidos, ya no ahogados, sino claros, llenos de agonía. Luego, las puertas traseras del remolque comenzaron a crujir. Los pestillos, pesados y de acero, empezaron a vibrar, a ceder. La niebla que rodeaba el camión se arremolinó con furia, tomando formas grotescas, como rostros hinchados y extremidades sin forma. Con un gemido metálico, los pestillos cedieron. Las puertas traseras del remolque comenzaron a abrirse lentamente, por sí solas, revelando el horror en su interior. No eran los cortes de carne que había cargado. No. Dentro del remolque, bajo la tenue luz de la cabina, no había carne. Había una masa pulsante, una amalgama macabra de tejido orgánico, músculo, grasa y hueso. Era una congelación viviente de carne y extremidades humanas entrelazadas, ojos vacíos que se abrían y cerraban en la superficie, bocas sin forma que se abrían en gritos silenciosos. Manos, dedos, brazos, piernas se retorcían y se extendían desde la masa, intentando liberarse de los ganchos, o quizás, intentando alcanzarlo a él. El olor era insoportable, una mezcla de matadero, putrefacción y algo más, algo antiguo y maligno. La entidad, la gran carne, el vientre macabro de la milla del carnicero, era la manifestación de todo lo que había sido desollado, desmembrado y olvidado en ese lugar. Y se había apoderado de su carga, transformándola en su propia carne. La masa de carne se contorsionó, y una de las manos alargadas, con dedos extrañamente largos, se extendió hacia Caleb, pulsando. Las voces en su cabeza, ahora claras y múltiples, le ofrecían el olvido, la paz, la disolución de su culpa. Únete a nosotros, Caleb, sé uno con la carne, la carretera te lo dio todo, ahora te lo quitará todo. JD sabía que no podía huir de esto. No podía simplemente conducir. Esta entidad no quería solo su vida, quería su alma, su existencia misma para añadirla a su masa. No podía permitirlo. Una idea desesperada se formó en su mente. Tenía que destruir la carne, la fuente del mal. Tenía que quemarla. Con una fuerza frenética, Caleb buscó su bidón de diésel de emergencia. La gran carne se abalanzaba, sus tentáculos de tejido intentando aferrarse a él. Con un grito de rabia y terror, roció la carne que se retorcía dentro del remolque. Luego, sacó su encendedor, un regalo de su difunto padre. Las voces se volvieron un chillido de furia y dolor. La masa de carne se retorció, intentando retroceder,
emitiendo un sonido de succión y gorgoteo agonizante. Con manos temblorosas, Caleb encendió el encendedor y lo arrojó dentro del remolque. La explosión fue ensordecedora. Una bola de fuego naranja y rojo engulló el remolque, proyectando sombras dantescas sobre los árboles. El calor fue inmenso. El skelch de la carne, el gorgoteo, el lamento, se convirtieron en un grito final, agudo y prolongado, que parecía desgarrar el tejido mismo de la noche. Caleb se lanzó lejos del camión en llamas, rodando por la tierra, tosiendo y jadeando. El calor abrasador le quemaba la piel. El olor era insoportable ahora, una mezcla de carne quemada, combustible y esa familiar esencia metálica. Cuando las llamas finalmente comenzaron a menguar, todo lo que quedaba del remolque era un esqueleto carbonizado, y un hedor a incineración que permanecería en el aire durante días. La ruta del carnicero estaba en silencio de nuevo. Un silencio diferente, más pesado, impregnado de cenizas. Caleb fue encontrado horas después por una patrulla de la carretera, deambulando por el asfalto, cubierto de hollín, ceniza y un olor inconfundible a quemado. Su camión era un amasijo de metal retorcido. Su historia, por supuesto, fue descartada como una alucinación inducida por la fatiga extrema y el trauma. No había rastro de la carne, solo los restos carbonizados de la carga. La policía habló de un incendio espontáneo en la unidad de refrigeración. Caleb fue internado brevemente en un hospital psiquiátrico. Lo declararon apto para ser dado de alta, pero la carretera no lo abandonó. Intentó volver a su vida, conseguir un trabajo en tierra, lejos de los camiones. Pero no podía escapar. Las cicatrices en su alma eran más profundas que cualquier quemadura. Cada vez que olía una barbacoa, el hedor a carne asada se transformaba en el macabro olor de la milla del carnicero. Cada vez que escuchaba un goteo, pensaba en el skelch de la carne. Y los sueños eran vívidos, llenos de ojos que lo observaban desde las sombras, y de manos que se extendían desde una masa pulsante. A veces, se despertaba con un sabor metálico a sangre en la boca, o encontraba pequeños, secos y fibrosos restos en su ropa, restos que no parecían de tela. Pequeños fragmentos de la gran carne que de alguna manera se habían aferrado a él. El búho nocturno nunca volvió a la carretera. Pero Caleb, el hombre que lo conducía, seguía siendo un vagabundo, perseguido por una verdad que solo él conocía. La milla del carnicero sigue allí, en los mapas y en las sombras, esperando en su silencio. Y Caleb sabe que la carne viva de la carretera, sigue existiendo, retorciéndose bajo el asfalto, esperando la próxima carga. Y que una parte de él, una parte muy pequeña, quizás, ahora es parte de ella. Una pieza más en la macabra sinfonía de la ruta del carnicero. Si llegaste hasta aquí, significa que te gustó. Suscríbete y dale like, que eso me ayuda muchísimo.